Buenas tardes. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con la sesión número 25, con la tercera clase de la semana. Con esta cerramos la semana. Como ya sabrán, todavía tenemos una semana más de sesiones, así que estaremos cerrando el semestre en la sesión número 28, considerando que no todas las 28, desde luego, son parte de este periodo final, así que ya les estipularé hasta qué parte estas sesiones van a ser consideradas como parte de la calificación del segundo parcial. También recordarles que las actividades tienen que irse subiendo prácticamente al día porque no son tareas, son evidencias de clase como si estuviéramos en el salón de clases y tienen unos minutos o incluso unas horas para poder subirlo el mismo día y ya no es válido ningún atraso a excepción de cuando están en periodo de exámenes. Y bueno, también considerar, por las dudas que hay, que si suben cualquier cosa a Drive, pues tiene que tener el contenido adecuado. En la medida en que cumplan con todo lo que se vio en la clase, con los apuntes que debieron de tomar, es que se pondera o se evalúa, no es simplemente subir 3, 4 líneas, ¿no? Lo digo porque también cuenta la puntualidad, la entrega de evidencias y la calidad del trabajo que están haciendo. No les encargo por lo regular tarea, pero bueno, sí les pido que las evidencias de clase reflejen realmente lo que fue la clase. Y en la medida de eso es que tanto absorbí o no de la clase. Por eso la ponderación de más o menos de acuerdo a cómo estén las evidencias. Entonces, bueno, la siguiente semana todavía tendremos sesiones. Estarán abiertas 3 nuevas carpetas en Drive. Y bueno, luego asignaremos, de acuerdo al calendario que nos den, la evaluación sustituta al examen y exentarán a aquellos que tengan promedio de 10, 9.5 y que no tengan reporte, como ya lo saben, ¿no? Entonces, bueno, eso haremos el día de hoy. El tema que nos corresponde es el de las instituciones públicas, pero de corte de salud, que les decía yo la clase anterior que pues debido a la contingencia que estamos sufriendo, debido al COVID y cómo el COVID ha desnudado en muchos casos la realidad de los sistemas de salud en el mundo, incluyendo el nuestro, pues bueno, tendremos la capacidad de poder considerar una evaluación mucho más adecuada desde el punto de vista de cómo están manejándose las cosas desde el sector salud. Que bueno, sí vale la crítica que estamos escuchando en los medios de comunicación con respecto a de la crítica que se hace a los diferentes institutos de salud pública en nuestro país, pero bueno, habría que considerar que no podemos hacer un análisis nada más así porque sí, sino que deberíamos hacer un análisis bastante importante a ese respecto. Entonces, bueno, eso es la situación que estamos viviendo. Y ese es el análisis que haremos en esta sesión número 25. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la sesión considerando el sistema de salud como, como un conjunto de instituciones. Bueno, recordarles también, perdón, antes de pasar con la clase ya en sí, el compromiso y los lineamientos que tienen ustedes que cumplir con las actividades de clase, que son estas que están aquí. Entonces, bueno, estar al pendiente, sobre todo a partir de la siguiente semana, en donde se van a programar algunas cosas en la plataforma para que junto con, en mi particular caso, estas sesiones de Drive más lo visto en la plataforma, más la actividad sustituta del examen que vale 40, que por cierto, una buena parte de ustedes no la hará porque tienen de promedio entre 9.5 y 10, la inmensa mayoría.
Entonces, bueno, solamente esa actividad del día del examen será únicamente para los que no alcancen ese promedio. Entonces, bueno, eso es lo que les pido, estén al pendiente de las plataformas y de la evaluación, sobre todo aquellos que van a hacer examen en esta y en todas las demás materias. Hablando del sector salud, les decía yo, conocido con esas siglas como el Sistema Nacional de Salud, SNS, es un sistema encargado de brindar salud a todos los habitantes del país por el simple hecho de ser ciudadanos. El hecho de ser ciudadano ya te permite tener esa mejora, ese beneficio que puedes tener como país. Entonces, el Sistema Nacional de Salud incluye e involucra a todo este conjunto de instituciones públicas, como es el ISSSTE, como es el IMSS, como es el DIF, como es Pemex, como es la Secretaría de Marina, conocida como la CEMAR o como la SEDENA, que es la Secretaría de Defensa Nacional, más las instituciones privadas. Esas instituciones privadas, ahora que fue la contingencia, no alcanzó el sistema de salud mexicano a dar la cobertura total para la cantidad de enfermos. Así estaba organizado ya el plan de emergencia y se echó mano de los hospitales particulares para poder darle mayor cobertura a esa gran demanda que hay que sigue ocurriendo, porque de hecho estamos en los momentos más críticos del COVID-19, cuando menos en nuestro país. Estos últimos días han sido los días de mayores contagios y de mayor cantidad de muertos. Es increíble que hace 2 días se hizo un análisis en diferentes plataformas sobre cómo iba el COVID y estamos escandalizados, ¿no? Porque habíamos llegado ya a la cifra de 10,000 y bueno, de un momento a otro a 12,500, ¿no? La cantidad de personas fallecidas, y eso es algo bastante, pues, grave, ¿no? No pensábamos que hubiera llegado a este nivel. Y bueno, es como una evaluación extrema al sistema de salud. La condición, la enfermedad, el virus, pues ha puesto en jaque a la mayoría de las instituciones de salud en el mundo, y México no es la excepción. Esto ha dado motivo para una discusión política en relación a la crítica a la administración actual. Lo cierto es que, sin defender a Andrés Manuel López Obrador, porque lo que menos hago es eso, y no porque sea yo anti-Morena o anti-AMLO, sino simplemente porque es el que nos gobierna, ¿no? Y en su momento, aunque yo no les di clase a ustedes en ese momento, cuando estuvo Enrique Peña Nieto era la crítica acerca de lo que hace Enrique Peña Nieto, y en los gobiernos panistas también, porque es nuestra obligación como ciudadanos hacer una crítica, pero con conocimiento de causa, no simplemente alardear o hacer un comentario excusado o escondido en las redes sociales para quemar a alguien. No, es más bien tener conocimiento de causa y por lo tanto alzar la mano y exigir. Bueno, el sistema de salud mexicano sí se ha visto deteriorado, sí se ha visto expuesto con el COVID. El COVID no es otra cosa más que una radiografía de lo que realmente ocurría en los países. Vean lo que pasó con la parte económica. Nos dimos cuenta que México increíblemente tiene más del 40% de su población que vive de la economía informal. Más allá de las cifras de Estado del gobierno. 40% de la población, ahora que cerraron los comercios, ahora que no hubo trabajo en las fábricas, en la industria, estaban sin sustento, porque ellos no tenían un trabajo formal, viven al día. Incluye a todos los comerciantes, a los tianguistas, a los tenderos, a los que tienen restaurantes, a los que tienen pequeños negocios de comida, a los que venden productos por catálogo, a aquellos que trabajan en servicios dentro de las casas, aquellos que trabajan en transporte público como taxi, como camiones urbanos, todos los que son plomeros, los que son carpinteros, todos estos oficios y muchísimos más. Resulta que nos dimos cuenta que no tenían cobertura social y que además no tenían un trabajo formal que lograra sustentar o aguantar este tiempo de hacinamiento, de encierro, de cuarentena. Y muchos sí que se quedaron sin forma de salir adelante, vivían al día. Y eso promueve un montón de cosas, ¿no? Depresión, pérdida, los pequeños negocios debido a lo inflexible que está haciendo el gobierno actualmente en el cobro de impuestos sobre todo, ha hecho que quiebren muchísimos pequeños negocios, las llamadas pymes, pequeñas y medianas empresas,
Eh, Empresas de mediano tamaño han cerrado sus puertas, sobre todo los comercios, ¿no? Imagínate cómo podría sobrevivir un restaurante durante 90 días de encierro, que no permiten abrir el comercio, y teniendo a una plantilla de 20 trabajadores, ¿no? Sin poder vender un solo producto. Entonces, bueno, en algunos lugares, en algunos estados han puesto reglas más inflexibles. Por ejemplo, es obligatorio que no abran tus puertas, si no te clausuran y es una multa muy fuerte. Incluso hay lugares en donde es obligatorio el uso del tapabocas, e incluso hay lugares donde hubo municipios toque de queda, que bueno, ya veríamos si eso es realmente efectivo, ¿no? Lo cierto es que cada lugar tomó sus restricciones y bueno, la realidad es que ha quedado desnudada la realidad mexicana. Un país que vive en buena medida de la economía informal, un país que no tiene la cobertura en el sector salud para brindarle servicio a todos. Una cosa es el discurso en los medios de comunicación por parte del Estado. En este caso, bueno, crearon una estrategia casi hasta publicitaria, ¿no? Para restarle fuerza a toda esta vorágine de crítica respecto al sector a través de las conferencias, ¿no? Por la tarde con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Pero lo cierto es que tú realmente quieres creer en la parte oficial, pero luego, por otro lado, tienes a las diferentes redes sociales, otros medios de comunicación en donde los doctores, con su gafete y su nombre y diciendo soy tal y trabajo en tal hospital, que es un hospital público, denunciando que no tenían equipo, las imágenes que vimos antier de un trabajador del IMSS, una enfermera del IMSS, que de su casa trajo bolsas plásticas de esas transparentes para ponérsela como una especie de equipo porque el hospital ya no tiene material para poder seguirles dando a sus trabajadores. Pero por otro lado, en los medios masivos, en estas conferencias del sector salud, pues diciendo que si hay material, que han comprado más, que tienen en reservas, cuando la denuncia del sector salud, enfermeros, doctores y todo lo demás, dice otra cosa. No tenemos por qué confundir lo que es el sector de salud con lo que ocurre dentro de los hospitales, ¿eh? Porque si somos sinceros, y es que sirve la clase para, no sé quiénes de ustedes tengan familiares que estén en el sector salud, pero están haciendo un trabajo estoico la mayoría de ellos, ¿no? De estas instituciones, les voy a decir un dato que es demoledor para los que no están al pendiente, que no creo que alguno de ustedes esté pendiente de eso por la edad que tienen, ¿no? Hay una estadística donde te menciona, además de los infectados del COVID y los muertos, qué ha pasado con el sector salud. Es reciente, ¿no? Tendrá unas 3 semanas que ahora también están dando informes del sector de los enfermeros, camilleros, doctores, que están haciéndole frente ahí en el frente de batalla contra el COVID. Y bueno, lo triste del asunto es que 1/3 de los infectados de COVID, y ahora bajó un poco el número, 1/4 de los enfermos de COVID y también de los fallecidos pertenece al sector salud. Es decir, el 25% de los enfermos por COVID y fallecidos por COVID era parte del sector salud y que se infectó seguramente en sus lugares de trabajo. Aunque la autoridad diga que, bueno, además del sector salud, se pudo haber contagiado en otras fuentes, fuera de en la calle o en el transporte público. Bueno, lo cierto es que lo más probable, y la ley de la probabilidad te dice que lo más probable es que te hayas infectado dentro de un hospital. Y eso es algo estoico, eso es algo que debemos de registrar en la historia de nuestro país. El hecho de que muchos doctores y enfermeros, camilleros, todos los que trabajan dentro de los hospitales están ofreciendo una férrea lucha y una férrea batalla en contra del virus, ¿no? Entonces, bueno, el dato es alarmante y además de esa cuarta parte de la población de enfermos y muertos por COVID, que es del sector salud, alrededor de un 85% es del IMSS. O sea que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que acapara más enfermos, que tiene más hospitales COVID y por lo tanto la ley de la probabilidad tiene más camas y por eso es que son los que mayormente se han infectado. En segundo lugar está el ISSSTE, el tercer lugar está la Secretaría de Salud con sus hospitales. Y bueno, en el caso de Veracruz, ya han escuchado ustedes en los medios de comunicación, incluso un barco hospital está atracado aquí en el puerto por parte de la CEMAR, dándole servicio de hospital a todos los derechohabientes de CEMAR, es decir, los familiares de los que trabajan en la Marina, en lugar de ir al hospital naval,
que está en el centro histórico, cerca de la torre de Pemex, por el malecón. En lugar de ir al hospital, están yendo a ese barco hospital y dejaron libre el hospital naval para convertirlo en hospital COVID. Lo mismo está haciendo la Secretaría de Defensa Nacional en diferentes partes del país, incluyendo en algunas ciudades de Veracruz. Entonces, es un esfuerzo de todo el Sistema Nacional de Salud para hacerle frente a esta contingencia. Y bueno, de todas las instituciones que hemos estado viendo, creo que la que está siendo protagonista en este momento por lo que está sucediendo es justamente las instituciones de Estado del sector salud. Estas son las que integran el sector salud. Entonces, bueno, ya sabemos que SNS significa Secretaría Nacional de Salud, o Sistema Nacional de Salud, perdón, Sistema Nacional de Salud, que involucra a todas estas que están aquí. A la CEMAR, que es Secretaría de Marina, a la SEDENA, que es Secretaría de la Defensa Nacional, con sus respectivos hospitales, el DIF, el caso del Hospital de Pemex, que es una institución de Estado, por eso es una institución pública, el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y también el caso del ISSSTE. Y ahorita veremos a detalle lo que hace cada una de ellas. Hablemos primero de sistema, perdón, de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud incluye a todos los demás subsistemas que están viendo ahí en la pantalla. Es el logotipo, además de lo que significa cada uno de las letras de estas instituciones. La Secretaría de Salud, conocida como la SSA, para los que luego han visto en los informes de la Secretaría de Salud con lo que está pasando de la pandemia, siempre aparece SSA, Secretaría de Salud, que es el primero que está del lado izquierdo arriba. Bueno, pues este sistema de salud tiene la función de darle cobertura de salud a todos los habitantes del país. Es un decreto constitucional, es algo que está establecido en diferentes artículos constitucionales, sobre todo en la Ley General de Salud, que fue creada en 1984. 1984, Ley General de Salud. Ahí en diversos artículos, sobre todo en el artículo 5º y 6º, habla acerca de que se debe de dar de cobertura a todos los ciudadanos del país, lo que significa que a todos, sin necesidad de estar afiliados. Por eso es que muchos de los que están enfermos por COVID y que no tienen asistencia social, pues pueden ir a uno de estos hospitales públicos a recibir atención médica, sobre todo los que han abierto para el IMSS, que es los que más abrieron, y ISSSTE, y también la Secretaría de Salud. Tiene hospitales que recibe, tiene las puertas abiertas para incluso aquellos que no son derechohabientes. ¿Qué es un derechohabiente? Alguien que tiene un trabajo formal y que, como parte de las garantías individuales que tenemos por nuestra Constitución, el empleador, antes conocido como patrón, tiene la obligación de otorgarle este sistema de seguridad social, ya sea IMSS o ya sea ISSSTE. Entonces, es una garantía de cualquier trabajador siempre y cuando haya un trabajo formal. Aquí el problema es que alguien que trabaja en una tienda, pues obviamente vive gracias a un trabajo informal, y la desventaja es que tal vez no esté afiliado a una de estas instituciones. Bueno, como medida emergente por el COVID, se hizo un decreto por el presidente actual en donde se le daba cobertura incluso a todos aquellos que no tenían seguridad social. ¿Es algo para aplaudirle a AMLO? No, está incluido en la Constitución mexicana, en la Ley General de Salud, a partir de 1984. Es decir, no es algo que implementara el gobierno actual, es una obligación por parte del Estado mexicano otorgar seguridad social a todos sus ciudadanos, así como también es responsabilidad de nosotros pagar nuestros impuestos. Entonces, bueno, esas son el por qué tenemos sistemas de seguridad a pesar de no estar afiliados a un trabajo formal y tener como prestación un servicio de salud como el IMSS o como el ISSSTE. Entonces, bueno, cuando ustedes se incorporen al sector productivo, es decir, cuando salgan de la universidad y obtengan su primer trabajo, lo primero que les van a pedir es que vayan a Hacienda y que saquen su cédula para que puedan hacerse acreedores a cobrarles impuestos y a pagar impuestos. Lo segundo es que les van a dar una ficha para que vayan a afiliarse al IMSS o al ISSSTE, depende de dónde vayan. Y a partir de ese momento ustedes tienen la cobertura y sus familiares
para poder tener acceso al sistema de salud. Por ejemplo, si se casan, quieren tener un hijo y ese hijo lo quieren tener en estos institutos, pues pueden ir ahí y es completamente gratuito en ese momento, aunque no es realmente gratuito, porque una pequeña parte de su salario va destinado a este servicio y otra parte la paga el empleador. Entonces, bueno, eso es el Sistema Nacional de Salud, que involucra a los siguientes. El primero de ellos es el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como el IMSS. El segundo, que está en la parte de arriba, Instituto Mexicano del Seguro Social, brinda asistencia social a todos los trabajadores del país afiliados. Afiliado significa que tu patrón te ha dado de alta como empleado formal y gozas de este beneficio, que es parte de las garantías del artículo constitucional en relación al trabajo 123. Y bueno, es una de las muchas ganancias que hemos tenido en esta lucha social a lo largo de todos estos años en nuestro país. Entonces, brinda cobertura de asistencia médica a todos aquellos que son afiliados al instituto, que tienen un empleo formal y que ellos y sus empleadores pagan una cuota para ello. Y tienen derecho a afiliar a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. En caso de no ser casados, incluso tienes la facultad de darle cobertura médica a tus padres, siempre y cuando seas soltero. Entonces, bueno, esto es la garantía que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, que por mucho, es el sistema que tiene mayor cobertura y es el sistema que hoy en día le está haciendo frente directamente al COVID. Entonces, bueno, que vaya ese reconocimiento para ellos, porque entre el 85 y 90% de las atenciones por esta enfermedad están siendo atendidas por el IMSS. Y por esa razón, también el 85-90% de los enfermos del sector salud pertenecen al mismo IMSS. Entonces, bueno, el tercero, perdón, es el Seguro Popular, o al menos era el Seguro Popular. En eso estábamos con esta nueva administración, con este nuevo presidente, con AMLO, el eliminar el Seguro Popular y crear uno nuevo que se llama INSABI. Ya saben, estos nombres de Instituto de Salud para el Bienestar, como casi todas las instituciones le quieren poner el nombre de bienestar por la tendencia esta populista, de izquierda y así. En ese transfer estábamos eliminando el Seguro Popular, abriendo uno nuevo, la construcción de hospitales, equipamiento, cuando nos agarra el COVID. Nos agarró, de por sí el sistema de salud de México no estaba preparado, bueno, el sistema de salud de ningún país del mundo estaba preparado, y encima de eso nos agarra cerrando el Seguro Popular, que era la tercera fuerza de salud en el país, detrás del IMSS y del ISSSTE, para la creación del INSABI. Y bueno, ahora, en los años posteriores, ya no va a haber Seguro Popular y ahora se va a instaurar el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar del pueblo. Y bueno, en ese transfer estábamos cuando en el mes de febrero, marzo, aparecen los primeros contagios de COVID en México y nos agarra en un momento de vulnerabilidad. Además de las críticas que ya se habían hecho en este gobierno y en el anterior, en el gobierno de AMLO, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno estatal de este gobernador Cuitláhuac y el anterior de Duarte, en donde los sistemas de salud no tenían la cobertura adecuada. El escándalo de Duarte, por ejemplo, en donde el tratamiento para el cáncer para niños incluso te daba medicina que no era realmente medicina, ¿no? La crítica a Enrique Peña Nieto, en donde se quedaron sin cobertura de salud, por ejemplo, enfermedades renales, el hecho de las radiaciones para erradicar el cáncer, y que también con Andrés Manuel López Obrador se acabó el medicamento para niños con cáncer. Entonces, bueno, además de esa crítica y esa debilidad que ya existía en este sector, que por años ha sufrido de esa precariedad, encima de todo nos agarra cambiando de modelo de salud, eliminando el Seguro Popular, que acapara a todos aquellos que no tienen ni IMSS ni ISSSTE, y que tristemente son la mayoría del país, haciendo ese cambio hacia el INSABI, y nos deja todavía de por sí lo ya vulnerable aún más vulnerable. El otro sistema, el que está abajo del lado izquierdo, es el ISSSTE. Ahí están las siglas de qué significa: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Este acapara sobre todo a los trabajadores que son burócratas, que trabajan de alguna u otra manera con el sector Estado, con la Federación o con los gobiernos estatales. Tal es el caso de maestros que tienen plaza y que van al ISSSTE, y ya sea trabajadores
secretarios de gobierno, todos aquellos que tienen un puesto que depende directamente del Estado me refiero a gobierno, pues la cobertura de ellos es a través del ISSSTE, mientras que el IMSS acapara sobre todo a las empresas particulares. Y bueno, igual que el IMSS, es una de las grandes, de los que da mejor cobertura, tiene hospitales de primer nivel, la atención inmediata tanto en el IMSS como en el ISSSTE es deplorable de primera mano, pero en alta especialidad son las mejores instituciones que hay en el país. No hay un hospital particular que logre competir con el IMSS o como el ISSSTE en alta especialidad. Los mejores tratamientos para enfermedades graves están ahí. Claro que la atención de primera mano en medicina familiar es muy deficiente por la gran cantidad de afiliados que hay, pero la alta especialidad es reconocido a nivel nacional e internacional que son los mejores hospitales para la atención. Y eso es una realidad, ¿eh? Así como hacemos crítica, también hacemos ese reconocimiento a estas dos instituciones en alta especialidad. No así en medicina familiar, ¿no? Donde sí hay muchas horas de espera, esperas un medicamento mejor y te dan paracetamol. Bueno, eso también es cierto, ¿no? El siguiente es la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional. Las siglas significan Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene sus propios hospitales y a través de esos hospitales brinda seguridad social y médica a sus afiliados, es decir, a los que trabajan en el ejército, pero también a sus familiares, y en casos extremos como en esta ocasión, abre la cobertura al público en general, como está sucediendo en varias partes, donde hospitales militares están siendo incluso montados en medio de las comunidades y ahí se están atendiendo a personas con esta enfermedad. Y la siguiente es la contraparte. La primera es el Ejército y la otra es la Secretaría de Marina, conocida como CEMAR, con sus hospitales también, que en el caso nuestro tenemos este ejemplo, que el Hospital Naval está siendo ocupado para darle cobertura a los enfermos del COVID en el centro histórico, y los afiliados a CEMAR, marinos y familiares de marinos, están tomando la atención médica siempre y cuando no estén enfermos de COVID en este barco hospital que está atracado aquí en el puerto de Veracruz. Entonces, bueno, también el reconocimiento para estas dos empresas. Y la última de ellas es el hospital de Pemex. Pemex también tiene su propio sistema de salud, que es el hospital de Pemex, que se paga con las cuotas tanto de trabajadores como de la empresa, y también tiene cobertura, en este caso, de manera extraordinaria a todos aquellos enfermos y en algunas comunidades que lo requieran. Este conjunto de instituciones son las que conforman la Secretaría de Salud. Agréguenle que debido a la contingencia, el Estado está facultado para solicitar a las instituciones privadas, a los hospitales privados, que ayuden en la contención, manejo, hospitalización de enfermos de COVID. Y entonces están siendo también atendidos en estas comunidades. Entonces, bueno, eso es lo más importante en cuanto a las instituciones que contamos en el país para brindar el servicio de salud a la población. Irremediablemente, ustedes van a terminar siendo, o ya son desde ahora, afiliados a algunos de estos institutos. A lo mejor sea el IMSS, a lo mejor sea el ISSSTE, a lo mejor alguno tenga un familiar trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional o de CEMAR y están afiliados a alguno de estos, o Pemex. Si no fuera así, el Estado brinda una cobertura para darle atención a toda la población a través del Seguro Popular, ahora a través del INSABI. Otra lección que nos está dejando el COVID es que es urgente crear una ley para darle cobertura universal a todos los enfermos, a todos los mexicanos. Es decir, no tendría por qué estar tan subdividido el sistema de salud en todas estas instituciones, sino crear un organismo único que utilice a las diferentes dependencias como hospitales independientes, pero dando una cobertura universal. Porque además es un derecho, ¿no? Y hay otros países que incluso cualquier persona, absolutamente cualquier persona, así sea un indigente, debe de tener el servicio de salud que debe de brindarte el Estado o la nación o el gobierno. Entonces, el COVID lo que está haciendo es dejarnos una lección a México y al mundo de que hay que crear modelos de salud no tan fraccionados como los que están viendo, sino modelos de salud que le den cobertura universal a todos los ciudadanos del país sin excepción.
Entonces, bueno, en la actividad, recordar que hay que subir la carpeta número 25 con la actividad de clase, que es este tema que vimos el día de hoy, que son instituciones de Estado del sector salud. Además, hoy ya nos toca hacer un paréntesis y dedicarle tiempo a este análisis, a esta pregunta reflexiva, si las instituciones de Estado cumplen con su función. Esto también es nota para ustedes porque la siguiente semana, el miércoles, les voy a plantear la actividad previa al examen. La calificación para ustedes va a estar integrada por las evidencias de Drive. La actividad que les voy a poner la siguiente semana a partir del miércoles, esa es para todos, todos. Y el día del examen solamente van a hacer actividad aquellos que no les dé el promedio de 10 o de 9.5, eso sí. Entonces, bueno, eso es lo que será la evaluación para el próximo parcial. Entonces, bueno, pues esto es lo que haremos la siguiente semana como proceso evaluativo. Hablando acerca de la pregunta, ¿cumplen las instituciones de Estado con la función que les es encomendada? Recordemos, políticas, instituciones económicas, instituciones culturales, instituciones educativas, instituciones de salud. Tenemos un país de cerca de 130 millones de habitantes. Y la realidad es que la primera deficiencia que tenemos, más allá de la calidad del servicio, es que no hay cobertura. Cobertura con B grande. No tienen ninguna de estas instituciones, las 5, la suficiente cobertura. Cobertura significa que cualquiera puede tener acceso, que tengo tal cantidad de servicio que puedo acaparar a todos aquellos que lo necesiten. La realidad es que no pasa así. No todos tienen acceso a estos sistemas, a los sistemas educativos públicos. Por ejemplo, cuando salen del ISARDI, muchos, por ejemplo, pretenden entrar a estudiar en una universidad, a la UNAM, y no todos tienen la oportunidad de poderlo hacer. Muchos quisieran entrar a estudiar nanotecnología, por ejemplo, pero abren aproximadamente unas cuantas plazas y es muy difícil poder entrar. El ejemplo más cercano, más próximo, más vivencial que ustedes deben de conocer, la UV, una carrera como medicina que está muy saturada, que está sumamente demandada. Pues muchos quieren entrar, miles quieren entrar y solamente hay oportunidad para unos pocos. Eso denota, significa que estas instituciones públicas, más allá de analizar, y ahorita lo vamos a hacer, la calidad de su servicio, no tienen la cobertura necesaria, no tienen la capacidad para la demanda poblacional, de cerca de 130 millones de mexicanos que somos. Entonces, la primera respuesta, la primera reflexión que me debe de brincar de este análisis es que en general todas, algunas más, algunas menos, no tienen la capacidad de darle cobertura a toda la demanda que hay en el país. ¿Cuáles son las más demandadas, donde hay más déficit? Sin lugar a dudas, el sector educativo y el sector salud. Son las principales donde hay mayor déficit en cuanto a la demanda poblacional. Somos un país que está creciendo a ritmos muy acelerados y no así están creciendo la construcción de nuevas instalaciones, tanto de salud, de cultura, de educación, etcétera. Entonces hay un desfase entre el ritmo de crecimiento poblacional y el crecimiento de la infraestructura para brindar estos servicios. Repito, es más acelerado el ritmo de crecimiento poblacional que el crecimiento de la infraestructura para darle respuesta a esta demanda poblacional. ¿Me explico? Eso significa que nos quedamos cortos en la cobertura para darle servicio a los cerca de 130 millones de mexicanos que somos. Eso aplica para las 5. El segundo factor que nos debe de llevar a la reflexión es que en muchas instituciones de estas 5, por no decir en todas, en el papel, en la teoría, funcionan adecuadamente. Es más, estas instituciones están acostumbradas a en papelito poner que todo funciona bien, pero en la práctica, en la realidad, hay otra realidad. Entonces,
en la parte teórica, las instituciones están bien estructuradas, están bien delimitadas. Las funciones de todos los que participan o son parte de estas instituciones, teóricamente están bien diseñadas sus funciones. El problema es que en la práctica ya no aplica. Por ejemplo, tienes a un director de salud y si tú te vas a las funciones que él hace en el papel, oye, qué bárbaro para trabajo, es muy demandante, todo el tiempo está haciendo esto, aquello, pero en la práctica no lo hace. Entonces, reflexión, en todas las instituciones, en las 5, en todos los sectores, hay una diferenciación entre el ideario, entre la misión y los objetivos de la institución y la puesta en práctica de ellos. No corresponde en muchas ocasiones lo que deberías de hacer y lo que estás haciendo en todos los sectores. Ese es un problema grave. Y el tercer factor también muy importante es, no quiero escucharme como AMLO, pero sí es la corrupción. Se corrompen, de hecho, la segunda causa tiene que ver con la tercera, el alto nivel de corrupción que hay en las instituciones, condicionando el servicio, sacando provecho económico de la función que te toca hacer. La corrupción también descompone la armonía de estas 5 instituciones al servicio de la sociedad. Otro factor también importante es la situación económica. Países como el nuestro, esto lo deben de poner, es súper básico. Países como el nuestro, donde hay una precaria situación económica, no nos alcanza el presupuesto para darle una inyección o para darle una inversión lo suficientemente grande para modificar la función de estas 5 instituciones, de estos 5 rubros de instituciones. Si fuéramos un país rico, le podríamos destinar más dinero al sector educativo. Si tuviéramos mucho más capacidad económica como país, pues tendríamos un mejor sistema de salud, porque le inyectaríamos más dinero a ese sistema de salud. Entonces, la condición económica precaria hace que no podamos tener adecuadas y eficientes instituciones de Estado. Otra realidad. Y la tercera es el manejo político, perdón, la quinta es el manejo político. Es decir, quien está gobernando, sea el anterior, el que viene, difícilmente la clase política hace bien su trabajo. Y eso trae como consecuencia un perjuicio social. Cuando alzamos la voz y criticamos, por ejemplo, al gobernante actual, Andrés Manuel López Obrador, oigan, a él no le va a pasar nada. Él nada más va a ser señalado, oye, no estás haciendo bien tu trabajo. Pero los que verdaderamente sufren los estragos de que ellos no hagan bien su trabajo, como siempre, es la población. Entonces, que valga esto como análisis de estas 5 últimas clases y la siguiente semana daré instrucciones sobre cómo se va a